Entonces vamos a continuar. Buenas noches. De vuelta, vamos a esperar como siempre un minutito a que se nos unan los demás compañeros. Mientras se conecten, no se olviden anotar su nombre en el chat grupal. Hasta mientras vamos a estar retomando donde nos hemos quedado, ¿no? Aquí, en la relación con la sociología, con la sociología. Vamos a seguir admitiendo a todos y vamos a esperar un minutito más, ¿no? Tienen que poner su nombre de vuelta en el chat grupal, no se olviden. Así que mientras ponen su nombre, vamos a estar esperando. Doctor, buenas noches. Quería Buenas hacerle noches. una Sí, consulta, por favor. diga nomás. Sí, Doctor, con relación al trabajo del mapa mental, sí, he entrado a la plataforma de Moodle y yo ya. le entendí la anterior semana que usted dijo hasta el 2, doctor, pero no pensé que iba a ser hasta las 00 horas, doctor. No sé si podría haber alguna Ah, prórroga de un a poquito más ver, de tiempo. en este momento entraremos para ver cómo está, ¿no? Mientras tanto que se conectan los otros compañeros. Por favor, doctor. Sí, entonces hay que entrar por medio del CIA, ahora que me acuerdo. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, a ver, ¿qué está? Vamos a estar admitiendo todos. Mientras tanto, vamos a ir viendo cómo estamos aquí. Estaremos de nuestra edición de esto y aquí está la tarea. Sería, no, es el grupo. Está. Y vamos a ver cómo estamos en los tiempos, en el plazo para esto. Sí, sí, está para las 0 horas. Entonces, lo habilitaremos hasta, eso sería mañana, digamos, hasta las 2 de la tarde. Está bien, supongo, ¿no? O tal vez necesitan un poco más de plazo, tienen más trabajos o tareas. eh, Sí, doctor, ¿no sería hasta las 00 horas? Por favor, o doctor. sea, hasta las 23:59 sería, porque Sí, por estaba hasta favor, las doctor. 00 horas. A ver, vamos a programar así para que así no estemos hurgando cada rato los ajustes del cuestionario, ¿no? Yo le entendí eso, doctor, y tuve un poquito de fallas con mi computadora y me lo ha desconfigurado mi trabajo y he tenido que volver a empezar a hacerlo. Sí, no, está bien. Mientras, ahora sí. Entonces, vamos a, vamos a revisar sí, todavía falta un día y 4 horas. Entonces ya está, eh, ya está reprogramado el plazo para, para, para presentar la tarea y entonces no debería haber más inconveniente con el tiempo, ¿no? Ya, doctor, Bien, ya gracias, está. doctor. Entonces, Muchas gracias, doctor. Es que fue una confusión del 2, no pensabas que era hasta las 00 horas, doctor. sí, está bien, no se preocupe. Sí, también no era, no tenía que ser así hasta las 00, o sea, eso era como hasta el primero hasta hoy día a la medianoche, digamos, ¿no? Entonces, sí, está bien, más bien que así hemos aclarado para que mañana no estemos en reclamos, pues, ¿no? Y en justos reclamos, pues, ¿verdad? Porque, bueno,
nadie está libre del error, así que más bien que han hecho la observación y todo bien. Ahora vamos a seguir avanzando, pues. Muchas gracias, doctor. Entonces, hemos pasado la relación con la filosofía en general, con la psicología, ¿verdad? Que es muy importante ya hasta en el campo forense, como habíamos visto, ¿verdad? En los peritajes, ¿no? Y un peritaje, cuando uno dice perito, lo único que a lo que hace referencia es alguien de otra, que tiene alguien licenciado en otra área del conocimiento, ¿verdad? O especialista en otra área del conocimiento, que aporta al juez eh, luces sobre un tema que es controvertido en el juicio, pero sobre el que el juez no tiene mucho conocimiento, porque no tiene la obligación de ser todólogo, ¿verdad? Por ejemplo, se le presenta un problema comercial, ¿verdad? ¿Qué sabe el juez de estados financieros, por ejemplo? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Solicitar el apoyo de un economista, de un contador, o tal vez de un mecánico, o de un arquitecto, ¿verdad? O de un ingeniero, ¿no? Entonces, como en el caso del puente caído, ¿verdad? ¿Qué sabe el juez de si tenía o no tenía que resistir en realidad el puente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos al ingeniero civil, ¿no? Y eso se llama el peritaje, ¿no? En el caso de los psicólogos, participan, como les dije, mucho en el campo de la niñez y adolescencia, en el campo y familia y en el campo del derecho penal, ¿no? En el campo del derecho civil, no mucho, ¿no? Digamos, podría ser en el caso de que a, le hayan hecho vender a tu abuelo que ya no está en el uso completo de sus facultades, un bien a favor, digamos, de su yerno, de su hijo, ¿no? En perjuicio de los demás, ¿no? Entonces, hay una valoración psicológica que diga que no que no estaba en el pleno uso de sus facultades, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Proceso al notario, ¿no? Porque el notario como funcionario público que da fe por cuenta del Estado, a ver los reconocimientos de firma, eso. Aparte de ver tu carnet y tu cara y ver que eres vos mismo el que dices que eres, que estás firmando en el documento, tiene que comprobar que estés pues en el pleno uso de tus facultades para poder firmar y para poder disponer de un derecho como es el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, proceso más al notar, ¿no? En ese campo, digamos, se puede actuar la psicología forense, ¿no? Pero también es importante a la hora de producir el derecho y de interpretar el derecho, ¿no? A la, o sea, las persuasiones psicológicas que tiene el legislador y también las que tiene el juez a la hora de juzgar, ¿no? Y el abogado a la hora de interpretar y aplicar y dirigir una demanda o una contestación. Entonces eso ya no, esa parte ya no se basa en ninguna regla. No existen reglas, ¿verdad? No existen reglas para que te digan a vos eh, cómo cómo de tu lectura, de tu interpretación, ¿verdad? Vas a deducir que es bueno o es malo, ¿verdad? O que tiene que aplicarse tal o cual norma. Como la parte, como ese que les había dicho al principio en la primera lección del anticrecista, ¿verdad? Si para vos tiene que pagarse a la entidad de intermediación financiera, todo bien, pues, ¿verdad? 1395 del Código Civil. Pero si para vos tiene que pagarse al anticrecista, todo bien, igual, ¿verdad? 1432. Y cada uno argumente de acuerdo a sus convicciones personales, ¿verdad? La ley no te dice, en ese caso, la ley no te dice este nomás o el otro nomás, ¿verdad? ¿No? Entonces, da campo como que al dibujo libre, ¿no? A los abogados y más que nada a los jueces a la hora de resolver las causas, ¿no? Porque si bien tienen que cumplir con un principio de razonabilidad, se llama, que tienen que fundamentar adecuadamente en los hechos, en el derecho, tienen que dar, eh, tienen que justificar con sentencias constitucionales, con interpretaciones, con doctrina, todo, ¿verdad? ¿No? Lo que justifica son sus creencias de él mismo, ¿verdad? Que lo que él cree que está bien o está mal. Entonces, eso es indudablemente un fenómeno psicológico, ¿no? Ahora, la relación de la filosofía del derecho con la sociología, ¿no?
Se da de manera directa en razón de que el derecho es un producto de la cultura humana, o sea, un producto de la práctica social, ¿verdad? Algunos, los positivistas, ¿verdad? Dicen que no tiene nada que ver el derecho, ¿no? Con lo metafísico, con lo divino, con la moral, con lo justo, ¿verdad? Sino que es un producto ¿de qué? De la razón humana, ¿verdad? De cómo captas los comportamientos y las normas que tienen que regular estos. O sea, que más o menos que se regulan a sí mismos, que las normas, ¿verdad? Surgen de los mismos hábitos, ¿sí? ¿No? Entonces, existiría derecho, ¿verdad? Existirían normas y reglas, aunque no existiera Dios, o aunque existiera Dios, pero no se ocupe de las cosas del hombre, ¿verdad? No plantee leyes para los humanos. Igualito existiría el derecho. Entonces, el derecho, ¿verdad? Es un producto de la razón humana, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿verdad? Sin nada metafísico, ¿verdad? Pero también es un producto de la razón humana desde el punto de vista, también es un producto de cómo el ser humano puede captar las leyes naturales o las leyes superiores. Si nos vamos al derecho natural, pero indudablemente la práctica social, ¿verdad? Los valores socialmente aceptados en una comunidad determinada que vive en un espacio determinado y en un tiempo determinado, ¿no? Dan origen a normas que van a estar vigentes para esa sociedad, ¿no? Van a dar origen a un sistema jurídico, ¿no? Y un sistema jurídico es ese conjunto de normas y reglas, ¿verdad? Que está vigente en cada uno de esos territorios o de los estados. Entonces, hay tantos sistemas jurídicos como estados existen en el mundo, ¿verdad? Ahora, el, hay grupos más grandes, ¿verdad? Los sistemas jurídicos pertenecen a familias jurídicas, ¿no? El romano, anglosajona, del derecho escandinavo, ¿verdad? Y otras que, bueno, ya eh, tienen su propia forma de conceptualizar e interpretar el derecho, ¿no? Entonces, indudablemente la sociología, ¿verdad? Influye o está relacionada de manera directa con el derecho y con la filosofía del derecho. Ah, como señala nuestra diapositiva, las manifestaciones sociales evidenciaron la necesidad, además de construir un lenguaje articulado para establecer nexos, sobrevino la norma como un instrumento mediatizador de las relaciones individuales y colectivas, concluyendo con la configuración de un sistema jurídico que será la base del Estado, que a su vez forma parte de la sociedad, ¿no? Entonces, más o menos de lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que en la práctica social, ¿no? Eh, al final expresa la necesidad de regularse, ¿verdad? De construir una norma, pero no se puede construir una norma sin un lenguaje, ¿verdad? Entonces todos tenemos que hablar el mismo idioma, ¿verdad? Y este lenguaje establece nexos, ¿verdad? Y estos nexos nos permiten crear normas, ¿no? Y estas normas nos permiten eh, llevar la convivencia colectiva de manera pacífica, ¿no? Entonces eh, esta norma, una norma regula, ¿verdad? Una situación jurídica. Después se presenta otra, viene otra norma, viene otra norma, viene otra norma, otra norma, otra norma, y se vuelve un sistema jurídico, ¿verdad? Que está vigente en esa sociedad nada más, ¿no? Que está asentada en un territorio determinado y que además esas normas tienen una vigencia determinada porque después caen en el desuso, en la descontextualización, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? Hay que actualizar, ¿verdad? Hay que derogar, hay que abrogar y se, eh, por eso las normas se derogan y se abrogan, ¿verdad? Derogar es solamente, como ya les he mencionado, sacar algunos artículos que están fuera de contexto y modificarlos, ¿no? O reemplazarlos, ¿no? Derogar. Pero la misma norma va a seguir vigente, como la ley del notariado que estaba vigente hasta el 2014. Esa norma del notariado ha estado vigente desde 1858 al 2014, ¿no? Es como de las normas que más tiempo han estado vigentes en la historia de Bolivia, no más de 150 años. Pero no ha estado vigente desde en su versión original, ¿verdad? Porque hace 150 años los notarios
no había pues impresoras, ¿verdad? No había ni máquina de escribir, ¿no? No había sistema RUAT, la boleta de pago de impuestos, ¿qué tal sería? ¿No? Entonces, la función notarial no podía llevarse 150 años después, como, como cuando se ha publicado la norma. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha ido sufriendo derogaciones nada más, ¿verdad? Modificaciones, hasta que han pasado 156 años. Y después en 2014 ha venido la nueva norma, la nueva ley del notariado plurinacional que ahora está en vigencia, ¿no? Pero ese es un buen ejemplo, ¿no? De, de, de cómo se derogan y se modifican las normas para parcharlas y que estén contextualizadas y permanezcan en vigencia. Y la otra opción es abrogar, ¿verdad? Que es desechar la norma de, de canto a punta y emitir una nueva que regule las situaciones jurídicas con nuevos enfoques, nuevos aspectos, ¿verdad? Con nuevas características, ¿no? Ahora, otro ejemplo de la mirada interdisciplinaria se encuentra en los trabajos teóricos e investigaciones relacionadas con temas sociojurídicos, ¿no? Cuando ustedes estén en último semestre y lleguen a hacer los trabajos finales de grado, ¿verdad? Los que decidan, bueno, algunos van a decidir dar el examen de grado, ¿verdad? Por lo que van a tener que estudiar, ¿no? Y tampoco van a poder abarcar toda la bibliografía, ¿no? Sino que van a tener que valerse igual de sus deducciones apoyados de la filosofía del derecho para poder dar respuesta a algunas de esas preguntas que van a estar en sus exámenes. Pero los que decidan hacer tesis, ¿verdad? Se van a embarcar en un trabajo de investigación, ¿verdad? Pero no solamente no van a agarrar y toda su tesis van a decir, en la ley, en el decreto, en la ley, en el decreto, en la resolución, en la sentencia, en la ley, en la resolución, en la sentencia constitucional, en el auto supremo, ¿verdad? No se elabora así un trabajo de investigación, ¿no? Un trabajo de investigación de derecho está totalmente impregnado de sociología, ¿verdad? De investigaciones sociales, del comportamiento social, de encuestas, ¿verdad? Que van a dar cuenta de estos comportamientos, de estos valores sociales y que van a inspirar o van a derivar en nuestra proposición en la proposición de nuestra tesis, que tal vez sea modificar una norma, plantear un reglamento o de plano abrogar una norma y plantar una nueva en su lugar, ¿no? Entonces, es muy importante también la sociología a la hora de realizar los trabajos de investigación en la materia del derecho, ¿no? Y cuando quieran ser licenciados van a tener que siempre apoyarse de la filosofía del derecho para la última etapa de la licenciatura. Luego, cuando deciden hacer un diplomado, lo propio, al final van a tener que hacer una monografía, ¿verdad? Y van a tener eh, que, que tomar en cuenta todos estos estudios, ¿verdad? De la filosofía del derecho, de la psicología, de la sociología aplicada también al derecho, ¿verdad? Y también hay una materia de sociología jurídica, entonces, no es en segundo semestre, ¿no? No es algo netamente, como, no es algo doctrinal y que no se aplique a a la, a la realidad de los juristas, ¿no? Sino que más bien sí se aplica, ¿verdad? Pero tenemos que valernos de todo un bagaje de conocimientos interdisciplinarios, ¿verdad? Tenemos que conocer el derecho positivo, tenemos que conocer la filosofía del derecho, tenemos que conocer qué valores son aceptados en nuestra sociedad, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué pasa en los barrios alejados, ¿no? Donde la OTB tiene mucho peso, ¿verdad? Y algunos se compra un lote y no vive ahí, y como no va a 3 reuniones seguidas, le dicen, le vamos a expropiar. ¿Sí? ¿Cómo puede un grupo de personas decirle vamos a expropiar, ¿verdad? El derecho propietario no tiene nada que ver con la voluntad
de las personas que viven alrededor, ¿verdad? Mi derecho propietario es dentro de los límites de mi lote y si yo quiero, voy y si no quiero, no voy, ¿verdad? Eso no tiene que influir en mi derecho propietario, ¿verdad? Porque mi propiedad deriva de mi inscripción en el registro de derechos reales, de mi documento de propiedad, ¿verdad? ¿No? Pero he visto muchos casos que, como les digo, así no han ido a 5 reuniones seguidas y cuando han decidido ir a su lote ya había sido pues cancha de fútbol. Y bueno, son los valores socialmente aceptados, ¿verdad? Algunos dirían, ¿para qué no va? Pues, ¿por qué no se interesa en su lote? ¿No? Otros dirían, ¿verdad? Que eso está mal porque una persona o ni un grupo de personas no puede darse el lujo de privarte de tu derecho propietario. Ni siquiera con justa causa, ¿verdad? O sea, que elevar su pretensión ante el juez y este tiene que decidir, ¿verdad? Y al final te quitará tu derecho, te amparará tu derecho propietario, pero en una sentencia, ¿no? No va a venir la reunión del OTB por 3 veces que no asiste por 3 veces que no ha asistido a la reunión de los martes, ¿verdad? Entonces ahora su lote es área de equipamiento o va a ser la sede de la OTB, ¿no? ¿Con qué fundamento jurídico? O sea, ¿con qué fundamento normativo? ¿Dónde está la seguridad jurídica que debería ofrecer el Estado, verdad? De la certeza de las normas, en este caso, de tu inscripción en el registro público. Pero, bueno, todo eso se pasa por alto cuando estamos hablando de los socialmente aceptados, ¿no? Incluso hasta, eh, bueno, se, eh, eh, en algunos casos ya extremos también se linchan a las personas, ¿verdad? ¿No? Y algunos condenan y algunos, sin justificar, también entienden, ¿verdad? O no dicen que está mal, ¿verdad? Sino eh, también dan razones por, para realizar estos actos. Entonces, la sociología siempre está relacionada con el derecho, con su interpretación, con su aplicación y con la producción misma del derecho positivo, ¿no? Que siempre va a estar armonizado con los eh, valores aceptados en una sociedad, porque si no está armonizado no va a tener validez, ¿no? La validez del derecho pasa, uno, porque primero, en primer lugar, porque apunta al ideal de justicia, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque armonice con con los valores socialmente aceptados en ese tiempo y lugar determinados. Ahora, en cuanto a la relación, ¿no? Seguimos refiriéndonos a esta, con la de la filosofía del derecho y del derecho mismo, de la ciencia del derecho con la sociología, ¿no? Y Germán Palacios señala que al referirnos al objeto de investigación sociojurídico, ¿no? Lo hacemos en la acepción más lata posible. O sea, la justicia no como un contenido o un código de leyes, sino como una realidad social, ¿no? O una manera de acercarse al problema del orden social y el conjunto de problemas surgidos del mismo orden, ¿no? Entonces, la justicia, ¿verdad? Podemos palparla en la realidad social, ¿verdad? Y desde ahí plantear la normativa, ¿verdad? O plantear la normativa para que la justicia sea más palpable y que tenga, y que esta norma tenga eh, repercusiones sociales directas, ¿verdad? Entonces, no se puede separar la sociología del derecho, ¿verdad? Y como el, este profesor Germán Palacios, ¿no? Aborda desde ese punto de vista 4 niveles analíticos de la justicia, ¿verdad? Una justicia como un aparato codificado o un conjunto de estructuras, normas y reglas, ¿no? Entonces, sería eh, la justicia, ¿no? Como institución, como este instituto del derecho, ¿verdad? Que está compuesto de normas y reglas que apuntan a un ideal de justicia, ¿no? Como un aparato codificado. Pero la justicia como un concepto, ¿verdad? Como una noción, como una idea.
¿Y de dónde se extrae esta noción, esta idea? De los valores socialmente aceptados, ¿verdad? ¿Qué es justo para nuestra sociedad? ¿No? Y eso puede derivar, o digo, puede variar de una sociedad a otra, ¿verdad? Nuestra concepción de lo que sea justo o no sea justo. Luego, la justicia como, como discurso y la justicia como pedagogía, cómo se enseña, ¿no? Y ahí tiene que ver la introyección normativa, ¿no? De la que estábamos hablando, ¿no? Entonces, así se relaciona la filosofía del derecho y la ciencia del derecho con la sociología, ¿no? Ese también es inseparable, tiene una relación directa desde la, la creación, ¿verdad? O la producción de normas y también los trabajos de investigación sociojurídicos. Como hemos visto, no podemos hacer un trabajo jurídico de investigación sin apoyarnos en el elemento social, ¿verdad? Va a estar lleno sus trabajos de tesis de elementos sociales, ¿verdad? De opiniones, de encuestas, de apreciaciones, ¿verdad? Y esto va a estar combinado con la normativa, con el derecho vigente, con la filosofía del derecho, nuestro sistema jurídico, y van a poder producir un trabajo de investigación, ¿no? Pero nunca van a poder, o bueno, no van a hacerlo de la mejor manera, sino se apoyan con las otras ramas del conocimiento que se relacionan con el derecho. Ahora, la filosofía del derecho también se relaciona con la moral, ¿no? Y bueno, aquí entre el derecho y la moral hay que señalar de que los positivistas niegan totalmente la relación entre el derecho y la moral, ¿no? El derecho no tiene nada que ver con la moral, ¿verdad? El derecho es derecho porque es ley nada más, ¿verdad? Es justo porque es ley, ¿no? Porque ha pasado ese tránsito legislativo y ha emanado de autoridad competente, ha sido publicado en la Gaceta, ¿no? Por eso el derecho es derecho, ¿no? No tiene nada que ver con su contenido moral, pero desde el punto de vista del derecho natural, sí existe una relación íntima entre la filosofía del derecho y el derecho mismo y la moral, ¿no? Y vamos a ver esto, ¿verdad? Eh, en primer lugar, podemos señalar que sí existe relación entre la filosofía del derecho y la moral, porque la validez del derecho se basa en que apunte a la justicia, ¿verdad? Entonces, la justicia es un ideal, ¿verdad? Es una meta moral, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la moral es un fundamento sobre el que descansa la validez del derecho, ¿verdad? Tiene que estar de acuerdo a a los valores morales o esta meta moral, tiene que apuntar a esta meta moral de justicia, de libertad, para que sea válido. Si no, no va a ser válido, ¿verdad? Si apunta, digamos, al beneficio de una clase sobre otra. No va a ser válido. ¿Y qué va a causar? Convulsión social, ¿verdad? Desobediencia a esa norma. Ahora, eh, mediante el orden jurídico o mediante este conjunto de normas y reglas, también se hace posible la moral, ¿verdad? O sea, el derecho tiene que tener fundamento moral, ¿verdad? Pero a su vez, el derecho hace posible la moral, ¿verdad? Cuando usted exterioriza estas instituciones y norma la conducta, ¿verdad? Norma la conducta hacia dónde, hacia el ideal de justicia, ¿verdad? Y el ideal de justicia que es la moral. Entonces, el derecho hace posible la moral, ¿verdad? Pero la moral también es el fundamento de la validez del derecho. Siempre existen estas circularidades en la filosofía del derecho. Ahora, cuando realicemos nuestras peticiones y demás actuados ante el juzgado, ¿verdad? Vamos a plantearnos unos problemas vamos a plantear cuestiones de tres tipos, ¿verdad? ¿No? Tomando en cuenta siempre estos elementos, ¿no? De la moral y del derecho, vamos a tener cuestiones de hecho, ¿no? Que son, qué es lo que ha pasado en la realidad, por lo menos en la realidad que nosotros estamos alegando, ¿verdad? Porque eh, una parte tiene su verdad, la parte demandada tiene la suya, la demandada tiene una verdad, la demandante tiene otra, ¿verdad? Y
Entonces, ¿de qué trata? De lo verosímil, ¿verdad? No de la verdad, de lo verosímil, ¿verdad? ¿Por qué de lo verosímil? Porque estoy diciendo mi verdad de acuerdo a lo que yo puedo comprobar, o por lo menos así se la muestro al juez, ¿verdad? Entonces tengo cuestiones de hecho, ¿no? El cuentito de lo que ha pasado. Cuestiones de derecho, ¿verdad? Las normas a las que estos hechos se ajustan. Y cuestiones entrelazadas entre la moralidad y la política, ¿verdad? ¿No? Tengo que decirle, señor juez, ¿no? De acuerdo así al, a, señor juez, digamos, seguiremos en nuestro ejemplo del anticrético, ¿no? Señor juez, cuestiones de hecho, en fecha tantos, ¿no ve? He contratado el anticrético, le he otorgado $60,000, he hipotecado en el registro de derechos reales, ¿no? A tal efecto acompaño mi folio real, donde puede evidenciar que en fecha tantos, se encuentra el asiento del gravamen por anticrético, ¿verdad? ¿No? Ahora, cuestiones de derecho, ¿verdad? De acuerdo al artículo 1432 del Código Civil, ¿verdad? Su autoridad en sentencia sabrá declarar probada mi demanda, ¿verdad? Y en consecuencia ordenar el pago preferente, ¿no? Del monto otorgado en anticrético, ¿no? Ahora, cuestiones de moralidad, ¿no? Señor juez, si usted decide tutelar el derecho patrimonial del banco por encima del derecho de anticrecista que me asiste, me va a dejar eh, sin casa, ¿verdad? A mí y a mis hijos, ¿no? Vamos a quedarnos sin vivienda, ¿verdad? Y su autoridad, mediante su resolución, va a atentar contra el derecho de vivienda que asegura la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, todos los procesos nos plantean estas tres cuestiones, ¿verdad? Y hay que, mediante la filosofía del derecho y sus relaciones con la moral, ¿no? Tenemos que poder argumentar, ¿no? Si alguien ha levantado la mano. Sí, doctor, yo, buenas noches. Sí, buenas noches. Dijo usted una palabra, verosímil, 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 sí. No es lo mismo lo verídico que lo verosímil, ¿verdad? Lo verídico es la verdad verdadera, ¿no? Y lo verosímil es la verdad de cada una de las partes, ¿no? Entonces, después otro asunto, doctor. Cuando estamos hablando de las tres cuestiones que tiene que tener un documento sí, para un proceso, estamos hablando prácticamente de lo que dice, de hecho del derecho y la moral, ahora usted me... y la cuestión moral, claro, ¿no? Porque podemos plantear solicitudes de, qué dice el Código Procesal? Dice, plantear el hecho, plantear el derecho, acompañar las pruebas, identificar las partes, ¿verdad? No dice nada de la moral, ¿no? Pero obviamente que necesitamos plantear las cuestiones de la moralidad entrelazadas con estas cuestiones de hecho y de derecho para otorgarle o aportar, ¿verdad?, elementos al juez para que pueda fallar de manera más justa, ¿no? Y cada uno aportará las necesarias en su argumento para que falle, ya sea a favor de la demanda o a favor de la contestación, ¿verdad? O sea, del demandado o del demandante, ¿no? Cuando hablamos de hecho, estamos hablando del cuentito ese que hacemos. Claro, de los elementos fácticos, ¿verdad? De lo que se ha presentado en la realidad, ¿no? ¿Cuáles son los elementos fácticos, por ejemplo, en el anticrético, ¿no? En fecha tantos, entre el señor A y B ha habido un documento, ¿verdad? El documento se está acompañando, ¿no? Y está la fecha, ¿verdad? De ahí se colige que le he dado $60,000, ¿verdad? Esto está grabado en el registro público y aquí está el folio real, señor juez. Además está acompañado también a la demanda, ¿verdad? Junto con el contrato, ¿no? Entonces, ahora bien, se nota del contrato, ¿verdad? Que el plazo establecido era solamente por 2 años, ¿no? Señor juez, al presente estamos a 5 años de haber firmado el contrato y no existe pago pago ni abono alguno que por cuenta o que cubra el anticrético para cumplir el contrato, ¿no? Esas son las cuestiones de hecho, ¿verdad?
¿no? Y por tanto demando, ¿verdad? Ante su autoridad, ¿no? Para que ordene al propietario del bien, ¿verdad? En tercero día devuelva el monto del anticrético, ¿verdad? Y en consecuencia, además, se notifique a derechos reales, a ASFI, a tránsito, para certificar si tienen bienes a su nombre y se ha grabado de manera preventiva en el monto que se adeuda por anticrético, ¿no? Entonces, cuestiones de hecho, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, podemos hacerlo mejor, obviamente, con más tiempo, ¿no? Luego, Claro. cuestiones de derecho, ¿verdad? Del derecho positivo, ¿verdad? El derecho vigente. Constitución política, tratados internacionales, leyes, decretos supremos, resoluciones eh, administrativas aplicables al caso, ¿no? Sentencias constitucionales, autos supremos también emanados de las salas, ¿no? Entonces tenemos que buscar todo ese fundamento de derecho, ¿verdad? No nos limitemos solamente en lo que dice el Código Civil, ¿verdad? O el procedimiento, ¿no? Hay que buscar todo ese fundamento de derecho. Y luego, ¿qué hay que aportar? Moralidad, ¿verdad? Hay que solicitarle al juez que, de acuerdo a todo eso, falle de manera justa a nuestro favor y hay que darle nuestra noción de lo justo, pues nuestra solución justa, ¿verdad? Señor juez, en sentencia su autoridad sabrá declarar aprobada la demanda, ¿verdad? Y en consecuencia, ¿no? Y ahí ponerle todo lo que es la moralidad, ¿no? Y eso, ¿no? Así nos sirve, ¿verdad? En la práctica jurídica, la relación del derecho con la moral Ok. y también con la ética o el deber ser, ¿no? Que también, eh, que está muy relacionada con el derecho, ¿no? Para expresar eh, cómo debería actuar, cómo debería, en este caso, fallar el juez, cómo debería ser la norma, ¿verdad? En el caso de que eh, de que estemos hablando del legislador, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el ser se expresa en proposiciones enunciativas, ¿verdad? ¿Qué es el ser? Es una afirmación, ¿verdad? Que es una afirmación que brinda información, ¿no? El derecho es un conjunto de normas, ¿no? Es una afirmación y que además nos brinda información, los elementos que lo componen, ¿verdad? Pero el deber ser es una proposición normativa, no una enunciativa, ¿verdad? Es una proposición normativa dirigida a modificar el comportamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el deber ser? No matar, ¿verdad? Prohibido fumar, ¿no? No pise el pasto, cuida tu medio ambiente, ¿no? En eso se traduce el deber ser, ¿no? Y el derecho y el lenguaje tienen mucha relación también, porque el derecho se aplica y se interpreta a través del lenguaje también, ¿verdad? Existe en este sentido lenguaje y también existe metalenguaje, ¿verdad? El lenguaje es cuando hablamos de lenguaje, es el lenguaje que se ocupa de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo más simple, el gato tiene cuatro patas, ¿no? Y cuando estamos hablando de metalenguaje, estamos hablando del lenguaje que habla del lenguaje, que también se aplica mucho en el derecho, ¿no? En este ejemplo sería, el gato o gato tiene cuatro letras. No tienen de nada que ver con el objeto de estudio, ¿verdad? Sino que es el lenguaje que habla del lenguaje. Y en derecho tenemos que saber manejar el lenguaje, ¿verdad? Y el metalenguaje también para poder hacer nuestras proposiciones. No tenemos que relacionar mucho, tenemos que apoyarnos de la realidad, ¿verdad? Tenemos que apoyarnos, o sea, de la ética, del ser, del deber ser, de la moral, eh, y también de la sociología y de la psicología. Y tenemos que agarrar, hacer un todo, ¿verdad? Sintetizado y poder dar una solución a un caso concreto, ¿verdad? Una solución integral y que tenga, eh, desde el punto de vista del ejercicio libre de la profesión, que tenga cierta esperanza, pues, de efectividad, de éxito, ¿verdad? Para eso planteamos nuestras solicitudes, nuestros memoriales, ¿no? Porque al final esa va a ser nuestra práctica profesional, ¿no? Ahora, los que estén del otro lado del escritorio, ¿verdad? Que trabajen en la parte
que lleguen a ser juzgadores o funcionarios públicos de la administración de justicia, ¿no? Entonces también van a tener que aplicar mucho la sociología, la psicología, la filosofía del